Listo. Bien, vamos a comenzar. Sale. El día de hoy, buenas tardes compañeros, vamos a exponer el tema de síndrome diarreico agudo y crónico. Bien, vamos a comenzar con lo que es el síndrome diarreico agudo. Bien, primero les quise comentar aquí en la exposición que en condiciones normales, en nuestro intestino, como tal, el intestino delgado y el colon son los responsables de absorber aproximadamente el 99% del aporte de líquido diario. Que este va a proceder obviamente de la ingesta oral y de las secreciones endógenas. Algo importante a decir es que si hay, o sea, simplemente con que haya una reducción del 1% en la absorción intestinal de agua, es suficiente para que se cause diarrea. Y a su vez, si hay un aumento en la secreción, también conduce a un exceso de agua en las heces y la aparición de diarrea, ¿sale? Como tal, la diarrea la podemos definir como la aparición de 3 o más deposiciones líquidas al día o como deposiciones mal formadas con un volumen superior a los 200 gramos por día. Y hablando en específico de una diarrea aguda, este va a ser definida, según la guía pesquera clínica, como un aumento en el contenido de líquido, volumen o frecuencia de las deposiciones, es decir, mayor de lo habitual para la persona, es decir, va a depender del hábito intestinal que tenga esta persona, como lo vamos a determinar, que es una diarrea. Ujú. Y esta vaina va a tener una duración menor a 14 días para ser considerada aguda. La que sigue, por favor. Bien. Hablando de la epidemiología, bueno, la diarrea aguda en adultos se le considera un problema de salud pública a nivel global, debido a que, a pesar de todas las estrategias de prevención que existen, pues todavía sigue teniendo una alta mortalidad. Esta va a ocurrir principalmente en los países en vías de desarrollo, donde van a prevalecer pues un mal saneamiento de aguas y pues bueno, un mal saneamiento, una mala higiene, ¿no? La OMS y la UNICEF mencionan que cada año pues, se presentan muchísimos casos de esta enfermedad, de los cuales incluso hasta 2.500.000 van a tener un desenlace mortal. Hasta 2018, las infecciones gastrointestinales se menciona que en México cobraron la vida de 3.477 personas, que nos habla de que, pues bueno, tiene una tasa de mortalidad considerablemente alta para ser una enfermedad que es prevenible y que, bueno, obviamente también es tratable. En algunos países ocupa el segundo lugar de incapacidad laboral, después de las enfermedades respiratorias. Y algo importante que, bueno, que les quería mencionar acerca de la diarrea aguda es que, pues, la cólera como tal sigue representando una amenaza, para la salud pública mundial y pues sigue siendo también un indicador de qué tan desarrollado está una sociedad, de qué tan desarrollado está el país. Y esto, pues bueno, nos habla de que sigue siendo un reto para los países que no pueden asegurar un buen saneamiento de aguas y que, bueno, siguen teniendo mucha insalubridad. Y que, bueno, todavía se le ha considerado, pues sí, una amenaza porque también todavía puede ser responsable de que existan algunas epidemias por cólera. La que sigue, por favor. Bien. Aquí les puse algunos factores de riesgo divididos en varios factores que pueden presentar los pacientes para tener esta enfermedad de diarrea, de un síndrome diarreico agudo. Hay factores predisponentes en el huésped, como puede ser, por ejemplo, que haya hipocloridria o acloridria. Por ejemplo, en pacientes que han tenido gastrectomías o que han estado tratados con fármacos antisecretores, que van a favorecer que también estos pacientes, debido a la hipocloridria, pues puedan tener infecciones más fácilmente por rotavirus, por Yardia lamblia, por Vibrio de la cólera, por Shigella o por Salmonella. También, por ejemplo, si el paciente presenta un tránsito intestinal defectuoso, por ejemplo, que tenga alteraciones anatómicas como una estenosis o que tenga asas ciegas, o también que sea pues simplemente que el paciente presente hipomotilidad, como la diabetes, la vagotomía o la esclerodermia, van a favorecer que estas bacterias, pues como tal, se queden ahí en el intestino y va a ser más fácil que desarrollen algún síndrome diarreico agudo. Eh, También, por ejemplo, si hay algún consumo de algunos medicamentos frenadores de la motilidad, como pueden ser los opiáceos, o también, por ejemplo, que el paciente esté consumiendo loperamida,
Ajá. Aumenta la probabilidad también de que el paciente presente infecciones por salmonela o shigella, por ejemplo, ajá, debido a que la microbiota intestinal está alterada, ¿sí? Además, por ejemplo, si consumen antibioterapia, pues también puede facilitar, por ejemplo, si consumen, no sé, por ejemplo, Lumotil, ajá, la loperamida, pues va a favorecer que los pacientes presenten infecciones por Clostridium difficile o por salmonela. Y en el caso de de la inmunosupresión, también pues es uno de los factores que pueden predisponer al que el paciente tenga un síndrome diarreico agudo, principalmente infeccioso, porque están inmunodeprimidos, principalmente, por ejemplo, en pacientes con VIH o SIDA, y también pacientes que estén bajo tratamiento principalmente de quimioterapia, pues pueden hacer que estos pacientes sufran infecciones por algunos microorganismos oportunistas, ajá, como el citomegalovirus o el Mycobacterium avium, ajá, que pueden ocasionar este síndrome diarreico agudo. La que sigue, por favor. Bien. Dentro de la etiología, bueno, tanto la diarrea aguda como la diarrea crónica, pues bueno, la vamos a poder clasificar de diferentes maneras en infecciosas, inflamatorias persistentes y síndromes de mala absorción. Ajá. Y bueno, es importante mencionar que la diarrea aguda puede ser como tal un síntoma de lesión, enfermedad, alergia o, por ejemplo, intolerancia a ciertos alimentos. Ujú. Esta puede tener como etiología algunas enfermedades infecciosas que en algunas bibliografías también les mencionan como gastroenteritis, ujú, que pueden estar causados principalmente por Escherichia coli, por Salmonella, por Campylobacter, por Yardia lamblia, entre otros. Ajá. Y de los virus más importantes que pueden generar este síndrome de diarrea, de diarreico agudo, pues pueden ser el rotavirus, que pues es muy importante cuando estamos hablando acerca pues, de la niñez, porque bueno, es muy común que haya, por ejemplo, brotes por rotavirus en algunas guarderías, por ejemplo, y por eso es importante también que en esta parte de la historia clínica identifiquemos esos factores de riesgo para que veamos probablemente cuál puede ser el agente causal de esta diarrea aguda, ¿no? También Y si ya otros están factores vacunados por como, por ejemplo, rotavirus, ¿qué otros ¿sí, virus doctor? pueden ser? Si ya están vacunados por rotavirus, porque en teoría ahorita ya en el esquema de vacunación, todos los niños están vacunados contra rotavirus. Sí, la guía de práctica clínica de hecho refiere a los normovirus como uno de los principales causantes de diarrea aguda. Así es. O sea, ¿cuál es la situación? Está contra algunas cepas de rotavirus, más no contra todas. Sí contra algunas de las más frecuentes. Entonces puede ser que todavía haya algunos rotavirus que nos causen problemas. Y, como decías, ¿qué otros virus nos pueden causar diarreas agudas? Los norovirus, doctor. ¿Cuáles más? Adenovirus. El COVID también. El COVID también, o sea, hay adenovirus, hay coronavirus, ¿sí? Hay diferentes virus que también nos pueden condicionar. ¿Y cuál es el agente o qué grupo de infección es el más frecuente que nos causa una diarrea aguda? Porque aquí parece que nos hacen más énfasis en que las diarreas infecciosas son de etiología viral, por eso mencionan las Escherichia coli, etcétera. Pero ¿cuáles son los más frecuentes? Los virus. Las diarreas virales son las más frecuentes, ¿sí? Y ya después vienen aquí, como mencionan, las parasitarias, las bacterianas, etcétera. Pero son las menos frecuentes. Ok, Y por gracias, eso doctor. es necesario hacer énfasis en cuáles grupos, qué tipo de virus son los que más frecuente nos causan y no solamente el rotavirus. Síganle. Adelante. Bien. Sí, gracias, doctor. Bueno, también tenemos que también los parásitos van a poder generar estos síndromes diarreicos agudos y como, bueno, lo mencionamos aquí en la presentación, principalmente puede estar causado por entamoeba histolítica y algunos helmintos como las ascaris o las tenias pueden causar diarreas también agudas. Y bueno, estos obviamente siempre va a ser también importante identificar que el paciente, además de tener la diarrea, pues va a tener algunos síntomas acompañantes como pérdida de peso, comezón en la zona, pues sí, del ano, irritabilidad o algunas erupciones en la piel. También
puede haber casos en donde se presenta disentería, ajá, donde las heces pues ya están, pues ya tienen sangre, y estas principalmente vamos a sospechar que el agente etiológico sea, pues por Shigella o por entamoeba histolítica. La que sigue, por favor. Bien. Algunas otras etiologías también que, bueno, ya no estarían relacionadas con la parte infecciosa, pues la etiología puede estar en un síndrome de malabsorción, como puede ser, por ejemplo, cuando los pacientes presentan enfermedad celíaca, ajá, es decir, intolerancia al trigo, centeno, la cebada y el gluten. También algunos otros tipos de malabsorción, o bueno, como puede ser, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, también pueden condicionar estos síndromes. Ujú. Ok, También, aquí estamos hablando de diarreas agudas. Si alguien tiene enfermedad inflamatoria intestinal o tiene enfermedad celíaca, ¿es una diarrea aguda? ¿O en ajá, dónde debería es de lo quedar? que, sí, eso, bueno, le iba a explicar, porque, bueno, leí que puede ser que tengan esta enfermedad y que sea una instalación abrupta de esta enfermedad, o sea, que es cuando está empezando el problema y presentan una diarrea aguda y ya después, cuando se vuelve a presentar de recurrencia, pues sí, ya se le considera crónica. Mm, no, no tanto sería así porque al final son periodos largos, son repeticiones, o sea, eh, ahí entra en el otro tema que van a hablar más tarde, que sí lo mencionan esto, dentro del síndrome de diarrea crónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor son periodos de corta evolución, pero eh, no es un solo cuadro que se va a presentar, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago la aclaración? Porque si no se van a confundir tus compañeros. Se van a confundir y van a ver que enfermedad inflamatoria intestinal y se pueden confundir y considerarla como una diarrea aguda. O que si hablan de enfermedad celíaca, sea una diarrea aguda. No, estos son procesos, son otra cosa. ¿Sí? Entonces no nos confundamos y estos no los consideramos como unos diarrea aguda. Ok, sí, doctor, gracias. Bien, ¿le puedo dar a la que sigue, por favor? Bien. Y bueno, para continuar con la clasificación, aquí podemos hacer, bueno, una clasificación etiológica, como ya lo habíamos venido mencionando. Bueno, la podemos clasificar como infecciosa, como no infecciosa, como ya lo habíamos dicho. Bueno, pues en este caso, como bien lo menciona el doctor, pues principalmente estaría relacionada con otros procesos como un síndrome de malabsorción o una enfermedad inflamatoria intestinal. Y también podemos clasificarlo según los síndromes clínicos que presenten. Por ejemplo, si presentan diarreas secretoras, pues principalmente pueden estar causadas por toxinfecciones alimentarias, ajá, por algunas bacterias que son productoras de toxinas que actúan activando la adenilciclasa y pues por lo tanto pues tengan una actividad citotóxica y así generando daño celular, donde pues van a presentar pues sí este tipo de diarreas, ¿no? También, por ejemplo, lo podemos clasificar como diarreas invasivas o inflamatorias que se producen por la penetración y la destrucción de las células del epitelio intestinal cuando ya hay una inflamación y ulceración de la mucosa, ajá, y esto más hablando del nivel del colon, donde ya pues la diarrea pues, suele presentarse con moco y con sangre, donde pues ya el paciente tiene una afectación sistémica con fiebre y alteración del estado general. Ujú. La que sigue, por favor. Bien, bueno, de manera general, en cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que tanto en la aguda como en la crónica, el principal mecanismo de la diarrea, pues es técnicamente el mismo por la instalación de diarrea. ¿Qué lo provoca? Pues en este aspecto lo provoca la mayor secreción de la mucosa, alteración de la capacidad de absorción y digestión del epitelio, también lo que es una mayor permeabilidad por parte de la barrera epitelial y también la alteración en la osmolaridad o también en la motilidad. Pero iniciando en este aspecto de lo que es propiamente la aguda y sabiendo que la principal causa es pues de manera infecciosa, pues se instauran otros mecanismos como lo que se conocen mecanismos fisiopatológicos infecciosos, en donde se instaura todo lo citopático, lo enteroinvasor, el enterotoxigénico
y finalmente el citotóxico. En el primero vemos que el citotóxico, lo que ocurre es una lesión principalmente de los colonocitos, que lo que van a provocar directamente va a ser la inflamación, la muerte celular y secreción intestinal. En este grupo van a pertenecer algunos agentes como por ejemplo el Clostridium o por ejemplo también E. coli, especialmente esta subespecie que es la enterohemorrágica, y también se le atribuye a la especie de Shigella. Otro punto también es en el aspecto citopático, en donde generalmente ocurre en el intestino delgado proximal, donde va a haber una destrucción de los centros con una disminución transitoria de lo que son las desacaridasas. Razones que se va a generar lo que es una diarrea porque va a haber un exceso de agua en el colon con un contenido osmolar excesivo. Y aquí se atribuye este mecanismo principalmente a los rotavirus, a los calcivirus o astrovirus. En el aspecto enteroinvasor, vamos a ver que son gérmenes principalmente que están adheridos en la superficie del enterocito y que van a